La Revolución Mexicana, uno de los acontecimientos más importantes de la historia del siglo XX en América Latina, fue un fenómeno multinacional que abarcó desde 1910 hasta 1920. Sus causas son complejas y variadas, profundamente enraizadas en las desigualdades económicas, políticas y sociales de la época. Entre las causas principales de la revolución se encuentran la brutal desigualdad económica y social, la falta de democracia y derechos políticos, y la concentración del poder en manos de unas pocas élites. Durante el Porfiriato, periodo encabezado por Porfirio Díaz, México vivió un crecimiento económico significativo, pero los beneficios se concentraron en una pequeña élite. La mayoría de la población, en su mayoría campesinos, vivía en una pobreza extrema, sin acceso a la tierra ni a condiciones de vida dignas. Este contexto de injusticia social impulsó la revolución. Políticamente, el régimen de Díaz se caracterizaba por la falta de elecciones libres y la reelección indefinida, lo que generó descontento entre aquellos que aspiraban a un régimen democrático. La represión de movimientos obreros y campesinos añadió más presión a la ya tensa situación política. Una chispa que encendió la mecha revolucionaria fue el llamado de Francisco I. Madero a rebelarse contra Díaz, en el famoso Plan de San Luis en 1910, que planteaba entre otras cosas, la restitución de tierras a los campesinos. Madero prometía elecciones democráticas y una reforma agraria, lo que le ganó el apoyo de amplios sectores populares. Sin embargo, las promesas de cambio tras el derrocamiento de Díaz dieron paso a un nuevo ciclo de inestabilidad. Las distintas facciones del movimiento revolucionario, que inicialmente se unieron para depurar al viejo gobierno, comenzaron a disputarse el poder. Líderes como Emiliano Zapata y Pancho Villa abogaron por una reforma agraria radical, mientras que otros, como Venustiano Carranza, buscaban consolidar un Estado más centralizado. Las consecuencias de la Revolución Mexicana fueron profundas y duraderas. En el ámbito social, se produjeron cambios significativos en la estructura agraria del país, con el reparto de tierras a los campesinos. Aunque este reparto no fue siempre equitativo ni suficiente para resolver el problema agrario de fondo. En el ámbito político, se instauró un Estado más democrático, con una nueva constitución en 1917 que incorporó importantes derechos sociales como la educación laica y gratuita, y derechos laborales como la jornada de 8 horas. La Revolución Mexicana también marcó un cambio cultural significativo. Emergió un sentido renovado de identidad nacional, reflejado en las artes, la educación y el discurso político. Los ideales revolucionarios impactaron profundamente en la literatura, el muralismo y el cine, creando un legado cultural que definió a México como un país de justicia social e igualdad.